Muy buena, muy buena, amada familia de la fe, de Mérida, Ciudad de Dios, y de todas las ciudades de nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestros estudios de la palabra. Estamos edificando la columna de ser hacedores de la palabra, de nuestras 7 columnas. Por eso hoy todos podemos decir, todos somos hacedores de la palabra. No nos olvidemos de eso. Para eso vamos a basar nuestro estudio en Santiago capítulo 1. Vamos a comenzar con el verso número 19. Dice la palabra del Señor: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Bien interesante cómo el apóstol, antes de introducirnos en lo que es la lectura de la palabra, nos dice que debemos ser prontos para escuchar. La palabra pronto significa veloz, acelerado, ligero, dispuesto, aparejado para la ejecución de algo. En este caso, para oír. Podemos decir que debemos ser veloces para oír, acelerados para oír, ligeros para oír la palabra, dispuestos para la ejecución de esa acción de oír la palabra de Dios. Y lentos, que es todo lo contrario a pronto, lentos para hablar y lentos para airarnos, para enojarnos. Ahora vemos aquí que estas dos cosas que el Señor dice que debemos de tener en nuestras vidas, regular, controlar, dominar, la velocidad con que hacemos estas dos cosas, hablar y enojarnos. ¿Qué relación tiene esto entonces con el oír? Posiblemente esto nos impide oír. Hablar prontamente es, dice, todo hombre sea tardo para hablar. Entonces, al ser tardos para, lo contrario a tardos para hablar es que hablamos prontamente. Una persona que habla prontamente evidencia ansiedad. Una persona que habla y habla y habla y habla y habla, seguramente tiene un problema de ansiedad, no tiene paz en el Señor. También el orgullo. Una persona que habla mucho siempre tiene la razón y busca imponerse. Es una manifestación de rebeldía hacia Dios, porque con sus palabras busca justificarse, busca defenderse, argumentar en contra de lo que está oyendo, cuestionar lo que está oyendo. Es una persona llena de prejuicios y por tanto habla y habla y habla. ¿Qué significa esto? Cuando no regulamos el hablar, no dejamos hablar a Dios. Si yo hablo mientras Dios está hablando, si yo hablo mientras escucho la palabra, estoy cuestionando, no dejo hablar a Dios. Y si no dejo a que Dios me hable a mí, entonces no le voy a escuchar. Entonces, hablamos tanto que no le escuchamos. Es una forma de expresar esto. No me importa lo que Dios diga. Interrumpo cuando Él me está hablando. Necesitamos entonces regular nuestro hablar y cuando Dios hable, entonces nosotros callar. Podemos concluir en esta primera parte que para oír a Dios debemos guardar silencio. Y bueno, necesitamos entonces aplicar esto en nuestras vidas porque nunca vamos a escuchar a Dios y a su palabra si no guardamos silencio delante de Él. Somos hacedores de la palabra. Entonces, también dice que debemos ser lentos para la ira, lentos para airarnos. Quiere decir que el que no es lento para airarse es una persona que se
se llena de ira prontamente, airarse prontamente. Es muy rápido para llenarse de la ira. ¿Qué significa esto? Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otra versión dice, el que demora en enojarse da muestra de inteligencia, el que no se domina manifiesta su locura. Y Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces vemos aquí que esto apunta a enseñorearnos sobre nuestro espíritu. Entonces es un problema espiritual cuando somos gobernados por la ira. Para oír a Dios debemos ejercer el autogobierno de nuestro espíritu. Qué interesante esto. Dios siempre nos lleva a esto, a ejercer el autogobierno. El que se enseñorea de su espíritu está ejerciendo autogobierno. La ira es la manifestación de que confiamos en nosotros mismos y no en Dios. Las cosas las resuelvo a mi manera y no necesito oír a Dios para recibir su dirección. Entonces una persona iracunda confía en sí misma, su fuerza, su carácter, la fuerza de su carácter, de su ímpetu, de sus palabras imponentes, fuertes, groseras quizás. Job 38:15 dice, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. La ira es una manifestación que confía en mi propio brazo y no en el brazo del Señor, que es el que nos puede libertar. Para oír a Dios, entonces debemos guardar silencio como primer punto. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Para oír a Dios debemos ejercer el autogobierno de nuestro espíritu. Significa ser humildes, temblar ante su palabra y no confiar en nuestra fuerza. ¿Qué dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué significa pobre y humilde de espíritu? Que no tiene ira en su alma. Y en consecuencia, quien no tiene ira en su alma, que no es soberbio, que no es orgulloso, que no confía en él, esa persona tiembla a mi palabra, dice el Señor, y que tiembla a mi palabra. Amados, tú que estás escuchando y viendo esto, hagámonos esta pregunta. ¿Cuánto amamos y tememos ante la palabra de Dios? ¿O la tomamos deportivamente? Entonces, oír y obedecer la palabra requiere un compromiso personal. Es algo que nadie va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Oír y obedecer. Pero aquí lo primero que tenemos que entender que si yo no oigo la palabra, si no guardo silencio ante él, si no tiemblo ante su palabra, no la voy a querer oír. Entonces tenemos un problema de carácter, de orgullo, de autosuficiencia. Y tenemos que trabajar entonces de eso personalmente. Necesitamos humillarnos, arrepentirnos. Si oímos la palabra y la obedecemos, que será nuestro segundo estudio, vendrá la bendición. Jesús dijo, Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, qué bendición. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos prosperidad en nuestros caminos, queremos que todas las cosas nos salgan bien,
queremos que el Padre haga morada en nosotros, en el Hijo, entonces necesitamos tener un compromiso personal para morir a esos problemas que tenemos de nuestra forma de hablar y cuándo hablar, y de nuestro carácter, nuestro orgullo que no nos deja ser humildes delante del Señor. Oír la palabra para luego obedecerla. Entonces, que Dios me los bendiga en abundancia y seguimos con el otro video.